Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo de divulgación en el que, como siempre, pues bueno, gracias a toda la gente que está entrando por ahí en el directo y también a la gente que esté viendo en diferido. Recuerdo que este directo quedará guardado en vídeos destacados del canal para quien quiera verlo a posteriori, si no estáis en el directo. Pero eso, gracias a la gente que estáis entrando, Andreita, David que está por ahí de fondo también y toda la gente que estáis. Mientras vais entrando, voy comentando como siempre un poco la estructura de estos directos de divulgación. En este caso, primero os comentaré los puntos importantes o interesantes que me parecieron de un artículo científico. En este caso, justo este que veis ahí arriba, ¿vale? Si tenéis curiosidad os puedo pasar por privado, vamos, si no lo leéis bien. Sobre este tema. Y luego pues debatimos aquí con el chat y demás. Cualquier cosa que pongáis ahora la podemos ir tratando sobre la marcha también, ¿eh? Yo primero voy a comentar lo importante pues para tener claro un poco de qué hablan y así pues saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, este caso como veis lo he titulado Las 5 edades del cerebro porque ese mismo título que ponen en una noticia de este artículo en El País y está bien traído, digamos, para lo que es el estudio. Y eso, mientras va entrando la gente, pues voy comentando algunas cosas de esto. Eh, Hay gente que ya me habéis comentado que esto lo habéis visto publicado en Instagram o por ahí, o sea, esta noticia. Seguramente lo habéis visto por ahí. Como dice el propio, o sea, el nombre de las 5 edades de cerebro, no, por lo que se intuye, por lo que podéis intuir, digo antes de empezar, este estudio ha hablado sobre el desarrollo del cerebro a lo largo de la vida, es decir, durante el ciclo vital. Y hablan de una cosa, que es lo que voy a definir antes de empezar para no perdernos, aunque luego, si tenemos dudas o no sabéis, lo podemos repetir, que es la topología, ¿vale? Que es la topología del cerebro, que básicamente sería cómo se conectan las diferentes partes del cerebro, es decir, cómo se organizan, cómo se conectan pues la parte de aquí con la de aquí, entre las diferentes zonas, ¿no? Sería un poco eso, en resumen, para no perdernos. Y, y claro, ¿por qué me interesa ver este tema? ¿Por qué es importante? En este caso, como psicólogo yo, ¿no? O en vuestro caso, porque os interesaría escucharlo o verlo, pues también podéis poner, ¿no? Porque os interesa. A lo mejor que os interesa más de lo que vemos. Pero ¿por qué me interesa a mí? Me interesó porque realmente esto está muy... O sea, esa topología, esa forma en que se conectan las diferentes partes del cerebro, o cómo se organizan, está muy relacionado con el comportamiento, por ejemplo, con la cognición, o sea, con cómo, digamos, cómo pensamos, con la atención, con diferentes partes, digamos, de la psicología que me interesa. También a nivel social afecta, que eso es una de las cosas que en el artículo no tratan, pero que podéis también comentar, ¿no? A nivel social, ¿qué creéis en cada una de las partes que veremos, cómo puede afectar? Entonces, bueno, en este artículo que vamos a ver, en este estudio, habla básicamente de eso, de cómo cambia esa topología, esas conexiones de cerebro a lo largo de la vida y en lo que ellos llaman puntos de inflexión, que detectan una serie de puntos de inflexión en el desarrollo del cerebro y en el envejecimiento también. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar ya a entrar un poquito en materia. Y luego, pues eso, en cualquier cosa que pongáis por el chat ahora o después, ya lo vamos tratando, vamos a volver sobre esto. Pero bueno, ya algunas cosas ya podéis ver aquí en la portada que he preparado, unos números que veis ahí. ¿Qué son esos números? Son esos puntos de inflexión que os comentaba. Pero antes de verlo, queremos ver qué hicieron. Y en este caso, este estudio lo que hizo fue tomar información de 9 datasets con más de 4.000 participantes. En este caso, ¿no? Bueno, hasta 4.216 personas que tomaron información de esa gente que estaban en una franja de edad entre 0 años, o sea, recién nacidos, y 90 años. Es la franja que se tomó. Y ahí precisamente encontraron esos 4 puntos de inflexión donde hay un cambio grande a nivel topológico en el cerebro, que son a los 9 años, a los 32, a los 66 y a los 83. Entonces nos dejarían esas 5 edades del cerebro que decíamos. Entre los 0 y los 9 años, de los 9 a los 32, de los 32 a los 66, de 66 a 83 y de 83 realmente hasta los 90, que es donde miden, pero diríamos de 83 en adelante.
Entonces aquí, bueno, en este estudio toman una serie de métricas que no voy a profundizar porque es demasiado técnico, pero que sirven para detectar esas cosas clave que nos dicen dónde puede haber un punto de inflexión, ¿no? Donde hay un cambio grande a nivel de cómo se organiza esas redes, ¿no? Esas conexiones del cerebro. Entonces lo que he pensado hacer es ver cada uno de los puntos, qué es el principal cambio, o sea, qué sucede ahí. Entonces es lo que vamos a ir viendo. El primer punto es a los 9 años, decíamos. Es lo que ellos llaman que es el fin de la infancia y el comienzo de la adolescencia. Dicen que a veces hablan de inicio de la pubertad, que coincide con eso. Y claro, para entender este punto hay que saber qué ocurre entre los 0 y los 9 años, ¿no? Digamos, antes de llegar a este punto, ¿qué pasa? Vale, en este caso, en la infancia, por lógica, más o menos, podemos intuir qué pasa a nivel de cerebro. Pero o sea, prefiero decir como lo comentan ellos para no decir hablar por lógica, ¿no? Dicen que en el cerebro, que básicamente, con otras palabras, ¿no? Pero que crece muy rápido, creándose muchas nuevas conexiones y eliminando las que no se necesitan. Es decir, hay un proceso de construcción masiva, para entendernos, de nuevas conexiones y de limpieza de lo que no interesa. Y que en este caso, durante estos años, el cerebro está reorganizándose constantemente de manera que no es todavía muy eficiente, en realidad. O sea, es un proceso de construcción bastante, bastante caótico para entendernos. Y entonces es en estos 9 años cuando dicen que suceden esos primeros cambios. Justo aquí David comenta que a los 9 años parece pronto para hablar de adolescencia. Aquí dicen que el inicio de la pubertad depende de chicos y chicas, o sea, en cuanto a sexo biológico, ¿vale? Eso es un poco la diferencia que hacen. Dicen que en caso de niños sería entre 9 y 14 años y en chicas un poquito antes, de 8 a 13 años. Claro, 9 no es que sea una fecha grabada a fuego, es digamos el año que marcan como el más común en la media tomada, pero que puede haber gente que sea un poquito antes o después. Pero es el inicio de la pubertad, donde lo marcan. ¿Qué cambios hay? Pues como os decía, antes estaba todo reestructurándose, no había mucha eficiencia. Pues aquí es donde se ve que hay un punto en el que las conexiones empiezan a ser mucho más eficientes, de forma bastante drástica. Hay cambios neurológicos bastante grandes y empieza a hacerse esas conexiones digamos, entre las neuronas, entre las diferentes partes del cerebro, digamos, entre regiones y demás, de forma mucho más eficiente. Y eso es lo que hace, este cambio se nota también en lo que ellos llaman hitos cognitivos y conductuales, que para entendernos son esos cambios que hay a nivel conductual. O sea, cuando empieza la pubertad, de hecho podéis ponerlo, ¿no? Después o cuando queráis. Esos cambios que se ven con esta edad, que empiezan a aparecer. A nivel conductual, a nivel cognitivo, o sea, a nivel de capacidad cognitiva, pero también dicen que hay un aumento, por ejemplo, grande de riesgo de trastornos de salud mental a partir de este punto, o sea, en este punto en concreto. Y también, por ejemplo, hay modificaciones en el desarrollo socioemocional con este inicio de la pubertad y comienzo de la adolescencia. Este sería el primer hito, que más o menos yo creo que tenemos todo el mundo claro, porque es más fácil de ver ese cambio, ¿no? En la pubertad, ese cambio que hay a nivel de conducta y demás. Y el punto clave viene en el 2, que este punto yo creo que es donde más nos chocó cuando la gente que lo leímos, y es que hablan del fin de la adolescencia a los 32 años. Antes, yo creo que casi todo el mundo pensábamos o asociábamos a la adolescencia pues que terminaba pues a los 18 años, 20 años, una cosa de te haces mayor de edad y ya no eres adolescente. Pues aquí hablan del fin de la adolescencia y el comienzo de la adultez temprana a los 32. De nuevo, aquí ponen 32 como cifra, pero que realmente leyendo el artículo veis que se mueve en un intervalo entre 29 y 32 o así. Entonces, se ve que entre los 9 y 32 años, realmente, en esa etapa, el cerebro sigue ya con esa eficiencia mejor que hemos visto desde antes, ¿no? Que el cambio que había. Una eficiencia en las conexiones mejor, sigue mejorando de forma constante, pero sí, digamos, es bastante gradual, bastante suave la mejora, hasta los 32 años. ¿Y qué ocurre a los 32 años? Bueno, a los 32 años hablan principalmente de dos cosas. Dicen que la materia blanca aumenta rápidamente. ¿Y qué es esto de la materia blanca? Para la gente que no está acostumbrada a estas palabras. Para entendernos,
pues esas conexiones que decíamos para conectar esta zona A con la zona B, pues están conectadas, pues digamos, por redes de neuronas, ¿no? Entonces, esas conexiones se vuelven mucho más eficientes, ¿vale? Se vuelven mucho más fuertes de forma grande o de forma exagerada, de forma masiva, incluso podemos decir, en este punto, ¿no?, de inflexión. Esto hace que las señales, la información que viaja, sea mucho más rápida y que las conexiones que existen, pues que funcionen mejor. Todo esto lleva a que en general la estructura sea más eficiente, que es el segundo punto que lleva, ¿no? Que haya ese aumento de la materia blanca y esas conexiones más fuertes y mejoradas, hace que la estructura sea más eficiente. ¿Y qué significa? Que las diferentes partes del cerebro están más conectadas que nunca, más y mejor conectadas. Es decir, están menos aisladas, para entendernos. Entonces, que ese funcionamiento es, digamos, el punto óptimo a nivel de desarrollo de lo que se ha visto. También destacan, esto es importante, estos cambios, esta transición, digamos, hacia la adultez, está influenciada por factores culturales, históricos y sociales. O sea, no solamente es algo puramente biológico, sino que no se puede aislar del contexto. O sea, es dependiente del contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber un crecimiento más exagerado, por ejemplo, de la materia blanca o más pequeño, o una estructura más o menos eficiente, pues eso, en función del contexto y de esas variables, ¿no?, en las que vives. Entonces, este sería el punto más que, bueno, yo os digo, poned en el chat lo que queráis. Yo ahora no estoy atento al chat porque ya quiero terminar, que no me queda mucho. Y luego lo vamos debatiendo. El fin de la adolescencia a los 32. Hay mucha gente que pensaba que no era adolescente y que sigue estando. Y sobre todo, a los 32 es cuando se ubica ese punto, digamos, de máximo a nivel de conexiones a nivel de cerebro, ¿no? Entonces, el siguiente punto sería a los 66, es el tercer punto en el que estamos. Durante los 32 años y los 66 se ve que el cerebro cambia ya mucho más despacio. De nuevo, hablan de lo que se llama una meseta a nivel de inteligencia y de personalidad, es decir, los cambios son mucho más suaves, pero a los 66 se ha visto que hay otro cambio importante. Y en este caso, en el sentido contrario que antes. Si antes decíamos que aumentaba la materia blanca, aquí se ve que hay una disminución de la materia blanca. Es decir, esas conexiones entre regiones de cerebro empiezan a deteriorarse, a ser menos eficientes y peores. Y esto lleva, pues igual que antes hacía que la estructura fuese más eficiente, más conectada, pues aquí se empiezan a aislar esas áreas, esas diferentes partes del cerebro. Coincide con también con cambios a nivel de salud. En estas edades es cuando empiezan a haber más problemas de envejecimiento cognitivo, de problemas de hipertensión y de demencia, y entre otros, ¿no? Ellos saben de estos, pero hay una serie de cuestiones que empiezan a aparecer con esta edad, que pueden estar relacionados al final, ¿no? Ese deterioro a nivel de cerebro, pues, por ejemplo, por la demencia, ¿no? Por problemas de demencia, inicios, que pueden acabar en deterioro. Eso es lo que comentan en el artículo. Y para terminar, el último punto es el que hablan del envejecimiento tardío. Este va a ser más corto, ¿por qué? Es un poco parecido a lo que hemos visto antes, que hay una pérdida de eficiencia y de complejidad, es decir, algo parecido, ¿no? Empezamos las conexiones son peores, empiezan a ser menos eficientes y las zonas del cerebro, digamos, quedan más aisladas entre sí. El tema es que en esta parte hablan de que los datos son menos precisos porque la muestra ya fue mucho menor, digamos que tienen datos menos sólidos. Entonces aquí esto lo pondría un poco en cuarentena, ¿vale? Este último punto lo meten, digamos, en el artículo, pero lo destacan, o sea, dicen que sí, que tienen datos que apuntan hacia eso, pero que realmente necesitan estudios con más datos y demás. Entonces, así como resumen, para terminar, y ahora ya estoy con la gente, veo lo que pusisteis en el chat y comentáis vuestras impresiones. Hay 4 puntos de inflexión a lo largo de la vida en el desarrollo del cerebro, que son a los 9 años, aproximadamente, a los 32, 66 y 83. A los 9 años, el cerebro empieza a ser más eficiente. Veníamos de hasta los 9 años que se creaba, aumentaba ahí a lo loco el cerebro, se reorganizaba todo, pero no era muy eficiente. A los 9 años de repente empieza a ser más eficiente, hay cambios en el inicio de la pubertad, que podéis suponer qué cambios son los que suceden, por ejemplo, a nivel conductual o a nivel social con ese inicio de la pubertad. Podéis ponerlo en el chat y lo vamos debatiendo. A los 32 estamos en el prime. O sea, la gente que esté llegando a los 32 deberían notar que empieza a tener su prime, para decirlo así, a nivel de cerebro, que es un poco, para decirlo así de esta manera. Y luego a los 66 empieza a caer, porque hay una meseta hasta los 66. Se mantiene bastante estable todo.
empieza a caer un poquito más y a los 83 un poquito más, digamos, son los dos puntos en los que empieza a caer. Entonces, ahora voy a poner ya la pantalla para ver el chat y así pues hablar con vosotros y vosotras y vamos viendo. Vale, justo, bueno, bienvenido Locar, Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Eso, gracias por estar ahí. Ahora leo todas las cosas del chat, vamos a ver. Vale, pues bueno, he puesto estas preguntas aquí un poco de ejemplo, de referencia. La gente que haya llegado tarde podemos verlo, voy a resumirlo también. Por si hay, pues eso, gente que ha llegado más tarde. ¿Qué más os llamó la atención de este estudio? ¿Y en qué cosas, en vuestro caso particular, ¿vale? ¿Habéis notado cambios importantes con el paso del tiempo? ¿No? O sea, no tiene por qué coincidir con estas edades. Es decir, en qué momentos, digamos, de vuestra vida, sea por cosas de contexto, pero habéis notado un cambio pues a nivel de que sois capaces de concentraros mejor, incluso a nivel conductual o a nivel social, cambios drásticos que hayáis visto. Aquí, como os decía, mira, ahora lo vamos a ver otra vez. Voy a dejar esto marcado aquí. Esto es lo que fue el experimento, o sea, el estudio. Estas son las edades. Y el punto crítico. A los 32 pasamos a crisis existencial. Bueno, justo, dice Lockhart. Aún está creciendo. Claro, este es el punto, yo creo, este es lo más llamativo, ¿no? David decía que a los 9 años que hay niños que fuman. Hay niños que fuman. Claro, ese es otro de los puntos, ¿no? A los 9 años. Vale, por ejemplo, a nivel... Claro, ¿qué otras cosas, por ejemplo, que no tocan el estudio, meteréis aquí? A los 9 años hay cambios a nivel conductual y cognitivo. A nivel social también diríais que hay. Es decir, a nivel de relaciones sociales. La gente que tenga hijos, por ejemplo, que tenga hijas de estas edades, ve un cambio grande antes de los 9, más o menos, 9, 8 años, 10, a después, a nivel social. Que lo digan porque, claro, aquí no aparece en el estudio, pero sería interesante de ver. Yo me noto peor desde la pandemia a nivel cognitivo, que eso también es otro, o sea, eso también es otro tema que es muy interesante, cómo afectó la pandemia. Pero claro, en este caso la pandemia fue hace 5 años. En tu caso, pues te pilló en esa etapa entre los 9 y 32. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal todo, Martín? Quiero tener 9 años para fumar, para volver a fumar. Porque ahora, claro, ahora ya dejaste. ¿Qué tal todo? Claro, a nivel social cambia mucho a los 9 años. Es que realmente, para mí el cambio más grande, yo creo que de los cuatro hitos que hay aquí, yo creo que el más exagerado que conocemos, yo creo que todos podemos ubicar, es la pubertad. Es el punto más grande. Pero que la adolescencia dura hasta los 32 años. Claro, es que podemos entender bastantes cosas con esto. Eso yo lo digo a un nivel más informal. Hay gente que vemos a los 20 y pico. Bueno, a ver, realmente hay gente que vemos a los 40 y pico, 50 y pico, que decimos que parecen adolescentes, ¿no? En comportamientos, por ejemplo. De inmadurez, a lo mejor, o cosas de ese estilo. Pero el tema es... Claro, a los 32 tenemos esa explosión, por decirlo así, de que nuestras zonas del cerebro se empiezan a... O sea, las conexiones que hay son como mucho más sólidas y más fuertes que nunca. Pero realmente después de los 32 empieza a bajar, pero no demasiado. Es decir, no solamente son los 32, sino que después también nos mantenemos ahí bastante guay. Entonces, pues realmente es una buena noticia para la gente que a lo mejor piensa que, jova, pues ya me voy haciendo mayor a partir de los 30 y pico, 40, tal. Pues es como, bueno, pues realmente seguramente estás a nivel cerebral como con un cerebro más eficiente a los 32 que a los 22, posiblemente. Entonces... es, digamos, lo que a mí me mola del artículo. Porque yo acabo de cumplir 34, pero yo sí que lo noto. Yo noto que llevo un tiempo que estoy como a nivel cerebral en mi prime. Me refiero, me cuesta menos entender ciertas cosas. No sé, esas pequeñas cosas en las que podemos notar que estás como no sé, como más activo. Entonces, es porque no fumaron a los 9. David fumando a los 9. Dice, yo tengo 9 años, ya estoy en la pubertad. Bueno, los 9 los niños. Las niñas empezaba a los 8, ponía en el artículo. Entre los 8 y 13 años, digamos. Vale, estoy viendo así un poco lo que habéis puesto. Estas son ideas, pero no sé si tenéis alguna cosa que os haya llamado la atención del estudio. ¿Qué cosas en estas franjas de edad decís, vale, esto me encaja, esto no me encaja tanto? Pensaba que sería de otra manera. A mí, lo que más me llama la atención es lo de los 32 años. Yo pensaba que la adolescencia, digamos que el punto culmen del desarrollo sería sobre los 25. Yo contaba con que fuese así. Más entre los 18 y 25
a nivel cerebral estamos en nuestro máximo a nivel de funcionamiento del cerebro y que después iba bajando muy poco a poco, eso sí que lo contaba, pero que pensaba que sería antes. Pero aquí lo ubican a los 32 años, así que pues genial, vamos, para la gente que estemos cerca de esa edad, que estamos, que yo estoy cerca. Entonces, pues bueno, gente que va a llegar, o sea, por ejemplo, Alba va a llegar, aunque ahora, claro, también hay que tener en cuenta. Esto depende, como decía, de factores contextuales, es decir, no es que sea per se obligatoriamente así. Una persona que esté en un contexto determinado, pues puede afectarle y que eso suceda antes y después o que sea en peor manera, vamos. Claro. Claro, Alba no llega a los 32. A mí me pasó. Yo cumplí muchos años los 26. Entonces yo no llegué a los 32. Yo no llegué al máximo punto. Pero bueno, ahora lo he pasado. Obviamente el punto más que yo creo que todo el mundo que destaca es este. A David le destacó más, le llamó más atención la de los 9 años. Como dice Martín, claro, es muy pronto para iniciar la pubertad. Pero en el artículo es lo que ponen. A mí lo que más me llama la atención es lo de los 32. Lo del inicio de la adultez temprana a los 32 años es como como que, o sea, me choca porque yo, claro, yo decía, bueno, a los 20 años ya no soy adolescente. Pues sí, resulta que sí que sea una adolescencia. A ver, no es que sea una verdad absoluta, sino que de hecho hablan de más franjas de edad en el propio artículo y demás, pero lo establecen entre los 29 y los 32, ese cambio que decíamos. Pensé que en el desarrollo se acababa a los 25. Yo noté algo ahí, me empezó a gustar mucha comida que antes no. Claro, empiezas a... Cambios conductuales. Claro, mira, vamos a ver aquí la gráfica. Esta es la gráfica, ¿vale? Aquí, cambios conductuales. Por ejemplo, Lócar, Martín, Andreita, Alba... ¿en qué edad empezáis a notar cambios conductuales? Es decir, ya soy una persona adulta, por ejemplo. O a nivel social, a nivel socioemocional, por ejemplo, que se referiría... Yo creo que socioemocional, cuando hablan en el artículo, se refiere a nuestras relaciones sociales, cómo cambian con la edad. Entre niños y adolescentes yo creo que es bastante grande. Yo creo que de niño, tu familia, digamos, es tu madre, tu padre, es, digamos, todo, o tus hermanos, y en la adolescencia es como no quiero veros delante, quiero estar con mis amigos, con mis amigas. O sea, yo creo que es ese cambio que vemos más fácil. Pero hay cambios también a los 32, seguramente. No tan exagerados, pero en esos 32, 29, 30... Yo lo he notado, por ejemplo. O sea, la gente que me conoce sabe que llevo unos años, por ejemplo, no siendo más antisocial, pero sí cambiando mi forma de socializar un poco. Siendo una persona que disfruto planes sociales con mucha gente, o sea, sigo disfrutándolos en contextos en los que yo me considero cómodo, tengo menos reparo en, digamos, poner límites para decir, vale, pues a lo mejor quiero hacer planes más por mi cuenta, en solitario, o con una persona solo, ¿no? Con, digamos, de ir dos personas, o sea, yo con otra persona a un sitio y ya está. Y que antes, a lo mejor, siendo más adolescencia, sí que estás con esa presión social de la adolescencia, ¿no? De hacer todo más en grupo, sino que puede pensar unos u otros y demás. Al menos en mi caso, no sé cómo ha ido el vuestro. Llevamos como 15 años cumpliendo 23 y si nos vamos a quedar, joven desinformable. Exacto. Yo ahora mismo parezco la madre de mi casa y soy la hija. Claro, pues, a ver, que eso también, como decíamos, factores ambientales, ¿no? Hay gente que por cuestiones familiares tiene que querer madurar antes o que toma responsabilidades. Aquí, por ejemplo, Andreita, Alba también... también influye, por ejemplo, ser hermana mayor, ser hermana menor. Son factores que a eso afectan. A nivel de conducta. Pero es que esto se ve en el cerebro, que es lo que decíamos. Mira, aquí, por ejemplo... claro, de los 9 a los 32 años es una franja muy grande. Aquí también hay que decir, no es lo mismo, o sea, no te comportas igual a los 10 que a los 31. Y no es lo mismo ser eso, hijo mediano, pequeño y tal. Entonces aquí afectan estas cosas. Pero me moló el tema de que, claro, que sea a los 32 años a mí me gusta especialmente porque yo acabo de cumplir 34. O sea, tenía 33 hasta ayer, como quien dice. ¿Qué tal, Tortuga? A mí soy Benjamin Button, claro. Si volvemos para atrás, pues estamos siempre en esa meseta. Hacer cosas ahora también, antes piensas que todo el mundo te juzgue y te vuelves más independiente. Claro, esos cambios, eso es que se refiere con esos cambios hitos cognitivos y conductuales. O sea, aquí hay un cambio grande, pero también a los 32, yo creo. O sea, yo creo que en esta edad, 20 y pico, 20 y largos, 30 y algo,
perdemos cierto miedo, bueno, incluso a los 66, o sea, esa gente mayor que no tiene pudor, ¿no? Pues hay esos cambios que afectan a nivel de social también. Yo soy hija única y ahora tengo un hijo de 56 y una hija de 53. Están en esa meseta, digamos, em, pero bueno, que realmente, o sea, también os digo, estos números no son, o sea, son intervalos realmente que eligen esto porque es, digamos, lo más que encontraron en la muestra. Otra cosa, cuando hablan de que la materia blanca aumenta rápidamente, o sea, que esas conexiones que hay son más eficientes, no implica per se que haya como de repente brotan muchos axones, o sea, muchas conexiones nuevas, o sea, como metes cable, sino que no es que esté metiendo cable el cerebro, sino que pasa una cosa, que eso ya es más técnico, pero esto que a lo mejor les interesa, digamos, a gente que le gusta así las pinceladas más técnicas. No sé si recordáis cómo es una neurona, ¿vale? Para la gente que a lo mejor no... Os voy a decirlo muy a grosso modo, o sea, para, para no liar. Pero en la neurona hay una parte que es el axón, digamos, en un tipo de neurona. Que son como, digamos, esa conexión, esos cables que decimos, ¿no? Del cuerpo de la neurona hay un axón que conecta con otra. Pues en ese axón hay unas cositas, hay una cosa que lo rodea que se llama mielina. Entonces, cuando aquí dicen que la materia blanca aumenta rápidamente, sobre todo se refieren a ese proceso de mielinización, se llama, que es cuando se recubre con más mielina, digamos, esas zonas, de forma más eficiente, para entendernos. Entonces, aumenta, pasamos de tener conexión ADSL o de fibra de 100 megas a tener fibra de 1 giga en esas conexiones. Entonces, va más rápido la información de forma más eficiente y está todo conectado de mejor manera. A mí es lo que más me interesó del artículo. Digamos que cuanto menos aisladas están las diferentes partes del cerebro, mejor funcionamiento hay a nivel cognitivo, más estable es la personalidad, que esa es una de las cosas que me pareció interesante también. La mayor estabilidad a nivel de personalidad es entre esta franja, de 32 a 66. Y coincide, o sea, en la adolescencia o incluso en la vejez, digamos, a partir de los 66, seguramente veis que hay cambios bastante grandes en la personalidad de las personas. A gente que a lo mejor era de una manera, pues se vuelve, pues cuando es mayor o muy mayor, pues de repente a lo mejor más arisca o más cariñosa. Y en la adolescencia, claramente, o sea, hay esos cambios de personalidad que puede haber gente que cambia mucho, ¿no? De forma de un año para otro incluso. Claro, mira, justo Martín, que es de Uruguay. ¿Habría diferencias entre el cerebro de Martín y el cerebro de... Bueno, y también Tortuga, ¿no? No recuerdo exactamente de qué país eras ahora mismo, Tortuga. Perdóname, la herejía. Pero hay diferencias entre países. Claro, hay diferencias a nivel cultural, o sea, influye en la cultura, influye en la socialización. Pero no hay diferencias per se entre países, es decir, el cerebro de una persona de aquí, de China, de Uruguay, de donde sea, digamos, somos la misma especie. Entonces, al final, o sea, tenemos las mismas cosas en el cerebro. Entonces, solamente afecta más, pues lo que os decía, ese contexto cercano. Por ejemplo, a los 66 años que empieza este declive, si mantienes una buena forma física, ejercicio, una buena salud a nivel alimenticia, te mantienes activo. Si juegas a videojuegos, ojo, que los videojuegos decimos que te mantienen muy activo. Y además, este bajón, digamos, este momento en el que se ve que hay un bajón a nivel de conexiones y demás, pues eso, de empeoran las conexiones a nivel del cerebro, pues va a ser se va a notar menos. Entonces, pues, recomendación, buenos hábitos, entre ellos videojuegos, para para evitar que esto sea más grande. Los que jugamos a Mass Effect tenemos más neuronas y fumamos desde los 9 años. Soy un viejuner gamer. Mi cerebro salió en la tele mamá. Claro, entonces la pregunta está bien porque realmente entre países no afecta la nacionalidad. Incluso el tema de género tampoco hay una diferencia ni nada. O sea, aquí son conclusiones que podéis sacar pues a nivel general, ¿no? De todo el mundo. Vale, un segundo. Voy a ver dónde estaba. Aquí. Tenía esto.
Claro, en vuestro caso, decía Alba, por ejemplo, que después en la pandemia, notó que hubo, también, es que eso es otro tema, o sea, el tema de la pandemia da para mucho. Yo en su momento hice muchos vídeos de la pandemia, de cómo afectaba, entonces ahí los tenéis, por cierto, promoción de los canales de los vídeos de DVSico, si alguien quiere verlo. Pero, pero la gente que eso, que os estáis acercando a los 32, puede ser que notéis cambios, digamos, más drásticos que en los últimos años, para entendernos. Y la gente que se está acercando a los 66 también. Otra pregunta que se me ocurre ahora es, claro, los 66 ocurre porque es per se así, digamos, biológicamente, o porque justo coincide con la edad en la que la mayoría de la gente se jubila. Porque en realidad en esa etapa es donde en casi cualquier país la gente, me imagino, o sea, que sobre esa edad es cuando se jubila, ¿no? La mayoría de las personas. Quizá eso tenga que afecte y sea lo que está generando ese cambio drástico, ¿no? Puede ser. Yo mi recomendación es la gente que se jubile, obviamente. De hecho, yo creo que casos incluso de gente cercana que a partir de jubilarse tuvo un bajón tremendo. Claro, se asocia, o sea, viendo esto, seguramente es por este cambio, pero al menos yo, mi idea es, si llego a esa edad, es mantenerme lo más activo posible. Claro, hay gente que pasa de trabajar toda la vida en algo a frenarse y estar en casa. Y eso es terrible. O sea, claro, yo considero que esto para mí es un trabajo. Es decir, yo, aunque no esté cotizando en ningún sitio a nivel de que me esté pagando una empresa. Pero yo, si puedo estar con 66 años aquí hablando de esto, hablando de Mass Effect, del remake de Mass Effect, pues lo seguiré haciendo. Me quedan 9 años, no pasa nada. A los 23 de Martín. Entonces, bueno, yo creo que... No sé qué fue lo que más os llamó la atención. Yo creo que seguramente el tema de la adolescencia a los 32 años. Creo que esto, pues seguramente es eso que más os llama la atención, ¿no? Seguramente. ¿Y qué cambios habéis notado? Pues eso, ha comentado pues Alba, pues eso, cambios a nivel, sobre todo a nivel social, no a nivel tanto cognitivo, a nivel de notarse más vivo, ¿no? Más que antes a lo mejor le costaba más entender algo y que ahora pues como que no te notas más capaz. Yo sí que lo noto, o sea, de verdad que se lo he comentado alguna vez a David que noto que estoy como en, eso, lo que decía antes, un poco entre comillas en mi prime a nivel de que pues pequeñas cosas, ¿sabes? Que estás estudiando y más o menos lo pillas a la primera, que incluso chorradas, pero estás viendo alguna serie o leyendo algún libro y dices tú, pues esto yo creo que es por esto, y vas girando y de repente dices tú, pues acerté bastante, ¿sabes? Y como que no te cuesta ese esfuerzo que a lo mejor en otras épocas me costaba. También depende de otras cosas, o sea, obviamente pues de cómo estés a nivel de salud mental y demás, ¿no? De dormir bien y todo eso, pero que bueno, que me pareció interesante. Yo me volví más malo. Martín se me ve más malo. Pero eso es a nivel, claro, es a nivel de interno, ¿sabes? A nivel de personalidad. Martín sí que tuvo ese cambio de personalidad hacia malo. Villano. Me noto más cansado, David, a nivel físico, más cansado. Pero mentalmente, claro, ese es el tema. Mentalmente, ¿cómo? La vejez se lleva mal. que conste que aunque haya mesetas sí que hay cambios, ¿eh? Es decir, cambios pues hacia abajo, pero mucho más sutilmente. Entonces realmente hay gente que a lo mejor a los 45 se nota mejor que a los 32 porque está más activo a los 45, pero que biológicamente el punto idóneo son esos 32. A nivel de cerebro, vamos. Claro, vas avanzando a esos niveles, sí. Yo lo pensé el otro día, que, o sea, esto es una absoluta chorrada que no tiene que ver con temas de ciencia, pero lo pensé que, claro, no sé la gente que está aquí si vio The Office o si le gusta The Office, pero yo pensé, cuando eres más joven te identificas más con Jim y cuando vas madurando te identificas más con Dwight, entiendes más a Dwight, es como, o sea, las bromas de Jim es como, maldito, te identificas más con él cuando te vas haciendo más viejo. Mentalmente no tengo un cambio grande. También es verdad que me pilló en la pandemia. Claro, es que a David le pilló justo a los 32 a pandemia. Claro, fue justo hace 5 años. O sea, David fue un boom. O sea, David pilló su prime en la pandemia. Y si hablamos de dinero, ¿cuánto cambia en ser pobres? Claro, a nivel socioeconómico, aquí no lo tratan en el estudio. Pero posiblemente puede afectar. Claro, ¿cómo puede afectar a nivel económico crecer en una familia o en otra? A nivel, pues eso, de los recursos que tengas, de lo que puedes estudiar, por ejemplo.
eso posiblemente, posiblemente afecte. O sea, ahí muy bien, Martín. Punto positivo. Para el examen, Martín tiene un positivo. Que tenemos examen de esto, ¿eh? Te pasó, ¿no? O sea, bueno, entiendo que lo que ponéis ahí es lo de Jim, identificados con Jim y después con Dwight. Pero sí, me parece muy interesante esto, el tema de las 5 edades del cerebro, que en realidad, si os dais cuenta, aquí en la parte final me parece muy guay la imagen esta, porque realmente esta subida que veis, aquí pondría un poquito más de meseta, hay 4 cambios que son, digamos, a mejor y a mejor, y luego a peor y a peor. Digamos, hay esa pirámide para entendernos. Aquí miden hasta los 90 años. ¿Qué pasa? Según vayamos aumentando la esperanza de vida y la calidad de vida, es posible que esta meseta aumente. Que dentro de unos años, si se hace el estudio, también, pues eso, cuando mejore el nivel socioeconómico, espero que de la gente en general, que no empeore la calidad de vida, que eso es otro debate, aumente posiblemente. Yo creo, ahí sí que creo que cuanto mejor calidad de vida tengas, mejor nivel socioeconómico, posiblemente afecte a que no puedas tener mejor esta explosión, digamos, a nivel, porque claro, tienes un contexto que te ayuda. Por ejemplo, en la alimentación, alguien muy pobre no puede comer tan bien, es así. Alguien muy pobre quizá no tiene el tiempo, o sea, tiene que trabajar en algo que no es muy estimulante a nivel pues, de cognitivo, o sea, algo más mecánico, y una persona que tenga más tiempo o mejor posición, sí. Entonces, al estar más activo mentalmente, al estar más haciendo cosas, pues sí que puede ser que afecte. Yo por eso hablo también de los videojuegos, porque los videojuegos son para la gente pobre también puede jugarlo. O sea, a ver, sabes que estés en la calle, obviamente, o cosas así, pero la gente con menos recursos puede jugar y entrenar su cerebro para estar ahí, mantenerse a tope con una persona con más nivel, ¿sabes? Que le riña. Claro, la necesidad lo cambia todo. Eso es algo que, bueno, eso es otro debate que también yo no tengo, ya sabéis mi opinión. O sea, yo soy de los que creo que es lo más infravalorado del mundo. O sea, se tiene muy poco en cuenta la pobreza real que tenemos, mucha gente. O sea, el no tener el colchón para crecer. Porque hay gente que dice, no, pues que yo lo que he montado me lo he montado yo por mi cuenta, es el que me ayuda de mis padres y tal. Sí, pero tú tenías la comodidad de que si fracasabas tenías un colchón. Es decir, no es lo mismo yo montar una empresa. Yo monto una empresa de divulgación mañana. Hablo con, mira, ¿quién está por aquí que sepa temas de ciencia? Vale, pues mira, alquilo un sitio, preparo un evento. En ese sitio damos clases de comunicación científica. Tal. Si fracaso, yo tengo una familia en la que puedo ir, tengo mi casa comprada por mi familia, no voy a quedar en la calle. Eso es distinto a que si yo arriesgo y me quedo en la calle absolutamente, pero literalmente. Exacto, tener razón de volver a punto de partida. Eso es algo que yo noto, al menos con la gente que he conocido, no sé en vuestro caso, pero que tiene más dinero que nunca se ha visto sin esa sensación de quedarse prácticamente tirado o de estar sin dinero, sin nada de dinero. No lo entiende, o sea, no es capaz de ponerse en el lugar de otra persona. Me pasó bastante, porque como que dice, piensa que es rollo, tienes mentalidad de pobre, ¿no? Hay el rollo de esa mentalidad de pobre, de que no te arriesgas, y claro, tú te arriesgas porque puedes, pero tú arriesgate en mi punto. O sea, vamos a quitarte eso todo, vamos a ponerte que si te caes, te metes una hostia mucho más grande. Entonces yo creo que ahí, eso que me he ido un poco por las ramas, pero que eso da para mucho. Pero vaya, que a nivel socioeconómico seguro que afecta también. Si afecta a nivel cultural y demás, pues seguro que afecta. Afecta, pues yo te digo, a nivel de los hábitos que tengamos, de eso, de la salud que tengamos, obviamente. Si tienes algún problema de salud grave, te puede afectar al cerebro. De hecho, lo comentaban en el artículo. Hablaban sobre todo de los 66 años, que aquí es donde aumenta el riesgo de hipertensión. La hipertensión puede derivar o sea, es un factor de riesgo de la demencia. Y claro, cuando empiezas a tener demencia, afecta pues, a diferentes... Obviamente, puede afectar a diferentes partes del cerebro y generar una cascada de deterioro. Entonces, pues bueno, por eso al final muchos de los problemas
que hay en la vejez, dice, son problemas asociados al envejecimiento, porque a partir de cierta edad es cuando pues por un montón de cosas, ¿no? De debilitamiento del sistema inmune, etcétera, etcétera, pues empiezan a aparecer muchísimos más problemas. De hecho, la mayoría de la gente muere a partir de cierta edad, ¿no? Va ganando bueno, Martín. Bueno, pues entonces no sé si tenéis alguna cosa que a lo mejor del artículo que esperabais que hubiese que no hay, algún tema mayores sobre que os haya surgido de idea de esto, digamos, de que se os haya ocurrido que podamos hablar. Y si no, pues si no es así, pues hago un último repaso y terminamos directo, si no tenéis nada. O sea, yo voy a hacer el repaso y si tenéis alguna cosa, preguntadla por el chat y vamos cerrando. Entonces, en resumen, hay 4 puntos clave en el desarrollo y envejecimiento, que serían estos puntos de inflexión. A los 9 años, en el cual, digamos, el cerebro empieza a ser, de forma, digamos, hay un cambio muy grande a nivel de eficiencia. Empezamos a ser mucho más eficientes a nivel de conexiones del cerebro, ¿no? De cómo de cómo están establecidas esas conexiones. Y hay cambios a nivel de conducta y a nivel de comportamiento, a nivel incluso de salud mental y demás. Luego, a los 32 llegamos al pico. O sea, hay un pico de aumento de materia blanca, en el sentido de que nuestras conexiones en el cerebro entre diferentes partes se vuelven mucho más eficientes, es mucho más rápida la conexión y las diferentes áreas están menos aisladas que nunca, están más conectadas entre ellas. Es mucho más eficiente esa conexión. Hay una meseta de inteligencia y personalidad hasta los 66. Ahí, de forma bastante grande, digamos, en esa etapa sobre los 66, hay un aumento, o sea, una disminución grande un empeoramiento, para decirlo así, de esas conexiones, y se empiezan a aislar esas zonas que antes se habían unido, y hay otro pico, digamos, de bajada a los 83, que todavía está un poco entre comillas, porque no hay datos, digamos, muy robustos. O sea, realmente lo que encontraron lo dicen, que necesitan tener datos mejores. Sí, o sea, ha sido... Claro, estos directos son más cortos, Martín. Pero bueno, llevamos desde las 9 más o menos, o sea, llevamos como 40 minutos. Pero aprovecho para recordar, tanto para la gente que lo está viendo en directo como si hay gente viéndolo en diferido. Estamos haciendo directos de lunes a jueves, a las 12:30 hora española, ¿vale? 12:30 a 2 y cuarto, 2:30. Viendo noticias de ciencia, tocando noticias a nivel más general de ciencia, y jugando a diferentes juegos y tal. Ahora mismo estamos con Zelda Breath of the Wild. También un poco para hablar de estos temas. O sea, de hecho van surgiendo estos temas, van originándose las ideas ahí y todas las dudas, que hoy a lo mejor hay gente que ve esto en diferido y que no puede entrar, pues para... Metal Gear Rising, no, eso lo tengo bloqueado, eso lo tengo prohibido. Pero... pero eso, muchas gracias por pasaros toda la gente que se ha pasado. Ya os digo, cualquier duda que tengáis, la podemos hablar en esos directos de lunes a jueves. Y el jueves que viene hacemos otro directo de divulgación, ¿vale? Va a ser el último directo del año, porque el próximo jueves, ya dentro de 2 semanas, es Navidad, y ya dentro de 2 es el día 1 de enero. Entonces voy a hacer el día 18 el siguiente directo, a esta misma hora, de divulgación. Recuerdo que eso, de lunes a jueves tenemos los de las 12:30 hora española, pero estos de los jueves por la noche aquí. El jueves siguiente es el día 18, ¿no? Sí, 18. Que yo os diré de qué va a ir. Por ahora os dejo ahí con el hype. Todavía no os voy a contar de qué va. Y luego ya sería en 2026. Sería el día 8, 7. O sea, el jueves que no sea el día 1. El día 8, me imagino. Y... déjame ver aquí. Sí. Día 8, 15, o sea, ya en enero, pues eso, a partir del día 8. Pero bueno, vaya, que eso, que el lunes que viene estamos por aquí otra vez. Así que pues eso, quien se pase ya iré comentando. Bueno, me alegro mucho de verte, Martín, sobre todo, que hace un momento que no te veía por aquí. Eso, gracias por pasaros, por participar, a toda la gente que ha participado en el chat, que se agradece, a Alba, a Tortuga, a Andreita, Locar. Estoy viendo por aquí si me dejó alguien, creo que no. Toda la gente que ha estado de fondo por ahí viendo. Y... que la verdad que me ha gustado mucho. O sea, este estudio, cómo ha ido, o sea, creo que os ha gustado. O sea, comentadme qué os ha parecido. Opinión,
Trustpilot. Claro, es que bueno, en vuestro caso coinciden en horas muy intempestivas, pero vaya, que se agradece muchísimo veros por aquí. La verdad que lo comento siempre cuando publico en Instagram que realmente lo mejor es esta parte en la que comentáis que os ha parecido y demás. Entonces nada, voy a preparar aquí la última pantalla de cierre y cerramos el directo. Espera, cambio de pantalla.